Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches, saludos fraternales a los que se acaban de agregar a la community. Eh, se agregó un buen grupo ahorita que va a estar en diferido. Así que un saludo fraternal. Espero que esta lección los encuentre sin una tercera guerra mundial ni nada por el estilo, por cómo están las situaciones ahorita el lunes por la noche. Bienvenidos, vamos a dar inicio a esta nueva sección del mismo estudio del libro de los Romanos. Y vamos a llamar a esta sección, ¿verdad? La condenación de los judíos, ¿verdad? Y esta primera sección tiene que ver en cuanto a su conocimiento. Obviamente estamos hablando de su conocimiento de la ley. Iniciamos sabiendo que Pablo es judío de judíos, así se definió él, así se presentó, ¿verdad? Fariseo él, ¿verdad? Y no siente, por supuesto, un desprecio alguno por la ley. Antes bien, él ha entendido que la ley fue una guía, ¿verdad? Un previo de aquello que debía ser revelado en su totalidad en Jesucristo y que así fue, ¿verdad? Pablo, si se convierte al cristianismo es porque lo entiende a Jesucristo a través de la ley. Eso es algo que tenemos que tener bien claro ahorita que nos acercamos a profundizar en estas partes que pueden ser un poco sensibles en cuanto a Romanos, ¿verdad? Eh, y la fe viene a ser el mensaje central del Nuevo Testamento y obviamente de la carta de los Romanos, que es su carta por excelencia teológica, ¿verdad? Pablo no tenía ninguna carencia teológica como nosotros sí tenemos. Él entendía la importancia de la ley, lo que el pueblo judío había vivido con esta no es más que lo que cualquier humano eh, vive, cualquier creyente hoy vive con la ley del Espíritu, ¿verdad? La ley del Evangelio. Eh, obviamente desde que vino el Señor, ¿verdad? Pero así como Pablo entendía eso, esto que vamos a analizar, esta condenación, no debe ser motivo de entrar en pensamientos extremos, sino darnos cuenta que el pueblo judío es un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a hacer y llegar a imitar para bien o para mal, ¿verdad? Por lo tanto, no es Pablo juzgando al pueblo judío per se, ¿verdad? Sino a darnos cuenta de que es la humanidad la que siempre tiende a equivocarse cuando se hace a sí misma el centro de la gracia de Dios y no Dios mismo. El error de los judíos, la autocondenación que los judíos llegan a tener, va a tener al menos 3 puntos que vamos a ver en esta sección. El primero es por su conocimiento, por aquello que ellos sabían. Y acá tenemos la representación de la religión judía en el siglo primero, ¿verdad? O lo que se cree que era. Esta, este aspecto nos va a hablar de una tendencia del judío a sentirse suficiente. Y acá vamos a ver los primeros 3 versículos de nuestra sección, que vamos a, bueno, solo que sepan ustedes que son estos primeros 3, pero voy a dejarlos y voy a seguir a la siguiente porque los vamos a dividir uno por uno. La suficiencia del judío se evidenció, perdón, primeramente por que ellos sentían eh, o tenían un sentido de identidad en la ley. Y vamos a ver entonces el verso 17, dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, ¿verdad? Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación
con Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta suficiencia de los judíos por su identidad en la ley. La identidad del judío fue construida en un proceso largo a través de la ley, ¿verdad? Nosotros tendemos, la gente tiende, el evangélico, el creyente tiende a ser muy reduccionista en esto y a no comprender cómo se fue construyendo esta identidad del pueblo judío. Em, tenemos, digamos, esta tendencia a ver el final, pero no vemos, no analizamos, no comprendemos el proceso que hubo por medio, ¿verdad? No es porque seamos bobos o algo por el estilo, simplemente porque nunca se nos explica, ¿verdad? Y tenemos que entender que esta identidad del judío se fue construyendo, ¿verdad? Y si nosotros, no sé si ustedes alguna vez han escuchado esto, pero nosotros los cristianos se dice que somos la fe del libro, los judíos fueron la nación que se construyó en la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés logró dar una identidad a un pueblo, ¿verdad? Para nosotros quizás sea un concepto no fácil de asimilar y tan no fácil es, ¿verdad? Que tanto así, ¿verdad? Que vemos muchos hermanos, ¿verdad? Que hoy en día añoran esa dinámica del pueblo israelita bíblico, ¿verdad? Vemos muchos hermanos que se apasionan porque seamos un país cristiano, por ejemplo, en el caso de Guatemala que se presta para eso, pero la gente añoraría que Estados Unidos fuera un país cristiano, que España, que Somalia, que los que quieran, el país que quiera, fueran países cristianos, ¿verdad? Y lo que están buscando imitar acá es imitar el Israel bíblico, ¿verdad? Y a esa imitación le agregan otras prácticas que no son más que una clara veneración sionista, ¿verdad? Que no compete, que no ni siquiera se adecua ni encaja en nuestro contexto occidental, porque nosotros somos personas con un razonamiento, con una forma de gobierno, de comportarnos occidentales. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Si han tenido contacto con alguna de estas personas, qué tipo de, de cuestiones pasan, inclusive acá en Guatemala, para los que no están en Guatemala, pues hay todavía, si no estoy mal, yo no miro noticias, peco, no miro noticias, pero hay, si no estoy mal informado, todavía un lío con una secta judía, ¿verdad? Y a veces estas sectas se parecen a lo que vemos en algunos templos, pero hasta ahí con ese tema porque no es el tema de hoy. Ahora bien, para hablar de esta condenación de los judíos, para entender que su identidad ellos la basaban en la ley, vamos a hablar un poco de teología y de historia, ¿verdad? Bíblico-teológica, ¿verdad? Tenemos que hablar un poco, tenemos que hacer teología y tenemos que hablar de historia bíblico-teológica. Este asunto, religión-nación, ¿verdad? Esta unión de lo religioso con lo nacional, era algo común del contexto social e histórico de Oriente Medio, ¿sí? Esta era la forma que ellos entendían, no sé si me voy a entender, entendían la realidad misma, ¿verdad? Ellos así entendían la vida, ¿verdad? Eh, hay una clara identidad como país a través de la religión que practicamos, ¿verdad? Poniéndolo en otras palabras. La religión y la adoración a los dioses dictaminaba la identidad nacional, ¿verdad? Los sacerdotes, por ejemplo, habitaban en las cortes de los faraones, de los reyes, de los emperadores y de todos los gobernantes de la edad de bronce y todas estas épocas, ¿verdad? El concepto central o la forma de entenderlo, reduciéndolo mucho, pero la forma que lo podemos entender era que los dioses eran dioses territoriales. Sí, es un concepto que nosotros no manejamos. A algunos hermanos sí lo manejan con demonios y ángeles. Mal manejan, diría yo. Pero el pensamiento oriental, la forma de entender la religión y las naciones, era eso, ¿verdad?
Em, Solo para que me entiendan, porque es un concepto que nos cuesta entender. Los dioses pertenecían a un territorio, ¿sí? Y este territorio era defendido por los dioses de ese territorio, ¿verdad? No era que habían todas las religiones en todos lados. Y en el mejor de los casos, los dioses iban a defender también a sus habitantes, ¿verdad? Eh, Esto podemos entender esta forma de pensar cuando Dios saca a Israel de Egipto y Dios dice que juzgó a los dioses de Egipto. Éxodo 12:12, ¿verdad? Y también ahí en el PDF les pongo otra cita que les dejo de tarea que lean. Con este concepto que acabo de explicar, van a entender realmente esa era la cosmovisión. Entonces, lo que Israel hizo al salir el Éxodo, solo para, esto ni está en el PDF, pero solo para que se entiendan, fue que tenía un Dios que lo sacó de Egipto venciendo a los dioses de Egipto, ¿sí? ¿Cuál era su territorio? ¿Cuál era su clica? Yo sé, eso no lo sabían los egipcios, pero lo que sí sabían es que los egipcios perdieron porque sus dioses perdieron, ¿sí? Éxodo 12:12, ahí lo pueden ver y entender. Entonces, eso es el aspecto territorial. El segundo aspecto que tenemos que conocer es que la religión era de tipo politeísta en toda la región, ¿sí? Creo que eso no nos cuesta nada entender. Ahora, Israel practicó el monolatrismo, se llama eso. Ahí está en PDF. Y en algunos casos el enoteísmo, ¿sí? Algo que les había dicho ya desde hace un tiempo. Nunca fueron monoteístas, ¿verdad? Es decir, que tuvieran un solo Dios. No fueron así, no fue que salieron de Egipto diciendo tenemos un solo Dios, jamás. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta de eso. Jamás tuvieron eh, un solo Dios, ¿verdad? Eran infieles los fregados. Y ellos practicaban el monolatrismo y el enoteísmo, que en esencia es reconocer un Dios mayor, ¿verdad? Los mayas, por ejemplo, practicaban esto. Había un Dios supremo, pero no negaban la existencia de otras deidades, ¿verdad? Sea que las tuvieran por inferiores, es decir, las veneraban, o sea porque las reconocían como locales, ¿sí? ¿De dónde viene esto local? De lo que expliqué hace un ratito. Y ahí les dejé 3 citas en el PDF donde pueden ver este concepto, ya que yo se los expliqué, lo pueden ver plasmado en la Biblia, ¿verdad? Esta cuestión de darse cuenta que Israel nunca fue monoteísta y practicaban, digamos, seguimos a Dios, o si leen todo el libro de Jueces se van a dar cuenta de eso, seguimos a Dios, pero hay otros dioses y nos asistimos de los dioses de la siembra, etcétera, etcétera. Así que la ley fue dando identidad al pueblo israelí en un transcurso de 800 a 1000 años. No es que ellos leyeron la ley y dijeron, aceptamos al Señor de la ley y transformamos nuestra vida. No fue así. Este proceso inicia en la salida de Egipto, ¿sí? Porque recuérdense que hay un montón de historia, el libro de Job, bueno, prácticamente todo Génesis, eh, todo eso es sin la ley, ¿sí? La ley empieza cuando salen en el éxodo de Egipto y se consolida finalmente después del exilio babilónico. Es después del exilio babilónico que ellos adoptan por fin el monoteísmo, ¿sí? Y en la Biblia se empieza a concebir la imagen de un Dios universal, porque antes, como era la forma de pensar en todo el Oriente Medio, se creía que el Dios de Israel, dirían los cantantes, habitaba en Jerusalén, ¿sí? Y cuando dice esto de habitar en Jerusalén, que ahora lo cantan ahí los chunga chunga, ¿verdad? No era una cuestión de que él tiene su trono en Jerusalén, como lo romantizan. No, se refiere a que él está en Jerusalén y de ahí no se mueve y él defiende su territorio. Por eso es que ellos se rasgan las vestiduras, se duelen y le oran al Señor cuando son vencidos por X y imperio,
¿verdad? No porque realmente crean en Dios, sino porque ellos dicen: "Sh, ¿qué pasó, papá? Y su trabajo de cuidar, de cuidar nuestro territorio". No sé si me estoy dando a entender ahí con eso o si les hace clic eso en su cabeza, porque sí es algo que nos va a ayudar a entender, por lo menos al Antiguo Testamento, de cómo ellos lo miraban. Entonces, este Dios que solo habitaba en Jerusalén, que lo podemos ver en Segunda de Reyes 17:25, en Isaías 36, todo eso está en el PDF, hoy tenemos un montón de citas extras. Ese Dios, después del exilio, se convierte en un Dios universal, por fin. Bueno, somos monoteístas y ahora Dios es Dios de todo, ¿sí? Y eso es un cambio de paradigma. Es un Dios todopoderoso que decide quiénes son los reyes y los imperios. Prueba de eso es el libro de Daniel, ¿verdad? Que el Señor le revela la historia de los siguientes 800 años, ¿verdad? Y es un Dios que pronto vendría a redimir a su pueblo, ¿verdad? Que eso lo vemos en Zacarías, lo vemos en Isaías, ¿verdad? Entonces, todo esto que, que puse como una introducción nos permite entender que Pablo era consciente de todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Todo esto que se afirma cuando alguien dice soy judío, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo a esta gente que les llevó todo un proceso, que fueron construyendo su vida y todo lo que hemos leído de los reyes, los jueces, todas esas cuestiones fueron construyendo en Israel por las malas una religión monoteísta, una identidad de un Dios eh, que les ama, que les cuida, que les protege. Esa es también una identidad la que se pone a prueba en la época de Macabeos, por ejemplo, en el periodo intertestamentario, pero no hay tiempo para hablar de ello. Entonces, a estos Pablo les dice, tú sabes muy bien que eres judío porque te apoyas, porque confías o descansas, es lo que tenemos ahí en la presentación. Eh, Tú llevas el nombre y dice dependes, dice la NBI, pero si ustedes buscan otras versiones es confías o descansas, la palabra en griego es una palabra conjunta, epan, poei, ¿verdad? Que quiere decir tú que tienes toda tu confianza, toda tu identidad a la larga en la ley. Entonces Pablo dice, tú que eres judío, que descansas en la ley, no es de que te acostás sobre, sobre la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere? Es que tú estás seguro que la ley te formó toda esta identidad de ser judío, ¿sí? Tú que estás seguro que esta ley te asegura una relación con Dios a través del sacerdocio, ¿verdad? A ti te estoy hablando, ¿verdad? Pero tú tienes que entender que conocer la ley más que darte privilegios, demanda vivir una vida justa de acuerdo a ese conocimiento de la ley de Dios, ¿sí? No es un asunto de un estatus de luego de 1500 años de estar formándote, ¿verdad? No se trata de eso. Y ese es el error, vivir una religión nominal. Ese es el error de los judíos, que ellos se sentían salvos por ser la nación, bueno, lo que quedaba de la nación de la ley. No sé si estoy terminándome de dar de entender luego de esta gran introducción de casi 2000 años, ¿verdad? Entonces Pablo lo que les está diciendo es conocerla, conocer que eres parte, que eres judío, conocer que hay una ley, no es suficiente, ¿sí? Porque ni siquiera, y esto es extendiendo todo el concepto, todo el contexto de Romanos, ni siquiera cumplirla es suficiente, porque al final es una fe muerta, ¿verdad? Porque vivís en una fe con obras contradictorias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, de nada sirve cumplir con todos los ritos, de nada sirve en nuestro contexto cristiano cumplir y practicar todos los sacramentos, estar en todos los ministerios, ir a todos los cultos, estar en todas las actividades, los retiros, conciertos, congresos, si la fe al final es muerta, aunque tú sientas que esto me da la identidad, realmente tú mismo te juzgas a través de eso, porque no se puede vivir nada más del orgullo que produce
que yo conozco la verdad, ¿verdad? Yo la conozco, esa me da la identidad, esta es la que me da mi nombre. Mi identidad total depende de eso, soy cristiano, diríamos nosotros, y yo tengo aquel cliché, ¿verdad? Yo tengo un Dios con el que tengo una relación, no una religión, ¿verdad? Súper cliché, equivocadísimo, ¿verdad? Entonces, de nada te sirve todo eso, tu judío, tu hermano cristiano, si no lo vives. Eso es lo que nos condena. Solo conocerla no es suficiente. Y esto de vivirla va a tener, y de conocerla, va a tener implicaciones serias, porque Pablo es bastante severo en cómo se acerca. Y eso nos lleva al siguiente versículo, que es el verso 18. Vas a ser condenado por autojustificarte, que es el subtema que tenemos acá, porque conoces la mente de Dios. Y eso es lo que dice el verbo 18. Tú judío, etcétera, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley. Ok, tienes tu identidad bajo la ley, en los cristianos tienes tu identidad porque hiciste una oración y ahora sos cristiano, ¿verdad? Pero no solo eso, sino tú debes de conocer la mente de Dios. Tú la conoces y tú sabes discernir qué es bueno y qué no, porque estás instruido, ¿verdad? Entonces, si se conoce la ley de Dios, eso significa que se va a saber discernir la voluntad de Dios. En otras palabras, habrás madurado en tu conocimiento. El judío, por lo tanto, al ser tan experto él en la ley, debería ser todo un maestro en este discernimiento, ¿verdad? Debería saber lo que es justo en la ley de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, en el siglo primero, ¿era esto real? ¿Eran justos los judíos? Pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdad? Pero bueno, la realidad es que ellos fueron incapaces de reconocer al Mesías, ¿sí? Aunque sabían la ley, fueron incapaces de reconocerlo. Este es el mismo pueblo que ha sido rechazado por su incredulidad, aunque conocían la voluntad de Dios. Fue la religión judía y su influencia en el área política la que permitió que se asesinara al Señor Jesucristo, ¿sí? Fue el sumo sacerdote y sus aliados y sus cercanos los que le pagaron a Judas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen su respuesta. Lo que Pablo quiere hacer notar es que tener la ley no debe verse como un amuleto, como muchos hacemos hoy con la Biblia, ¿verdad? Tampoco tener el templo es un garante de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí Pablo los está arrastrando, ¿verdad? Y ser judío no aseguraba la salvación y mucho menos la aprobación divina. Ser judío tampoco es un aval de que se conoce la voluntad de Dios y cuál es su mente. Pablo está haciendo aquí unas cuestiones retóricas y todo que va a concluir. Si obviamente estoy esperando que hayamos leído todos los versículos del día de hoy, estamos entendiendo a dónde voy, ¿verdad? Porque no ha dicho nada de eso todavía. Pero lo interesante de esta condenación a los judíos, si alguno de ustedes son un poco antisemitas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, es que no se trata de que terminemos hoy acá y digamos, ay, esos judíos no entendían nada, sino se trata que tengamos la capacidad de traducir estos errores a nuestros días, ¿sí? Si los cristianos nos jactamos de conocer a Dios, lo hacemos seguramente porque tenemos acceso a la Biblia, ¿sí? Porque oímos prédicas, oímos el Evangelio y porque a nuestro criterio de un cristianismo en general, practicamos la ley de Dios, ¿verdad? Y tal como es con los judíos, que Pablo les está diciendo aquí, bueno, tú sabes la voluntad, tú sabes discernir, es porque eres maduro. A nosotros los cristianos también se nos debe exigir eso, ¿sí? Deberíamos de tener un evangelio
maduro, ¿sí? Que conozca qué dice Dios y cuál es su voluntad, ¿sí? Y no que fuera un cristianismo emocional, ¿sí? En otras palabras, si tenemos acceso a la Biblia y a todo esto, deberíamos de tener un criterio alto de qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Pero como no era la realidad del judío conocer la voluntad de Dios, dadas las pruebas que les comenté, tampoco es la realidad de los creyentes de nosotros hoy en día, ¿sí? Sino que parecemos más como los judíos del siglo primero. El cristianismo moderno probablemente va a tener sobre su cuello, y con moderno me refiero al cristianismo del siglo XX, del siglo XXI, va a tener sobre su cuello una gran condenación, igual que los judíos se condenaron a sí mismos. Y es eh, ese acceso envidiable que tenemos para conocer la voluntad de Dios y adquirir discernimiento, ¿sí? Aunque muy poco de esto se vea en nuestro diario vivir, pero realmente nosotros tenemos un acceso a un clic de distancia. Nosotros agarramos el teléfono y podemos ver la palabra de Dios. No entendemos en una traducción, buscamos otra, podemos poner 3 traducciones, le hacemos así arribita la aplicación de la Biblia y ahí hay comentarios que nos van explicando, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el pasaje, etcétera, 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 ¿verdad? Y lo triste es que en lugar de verse una fe madura en el cristianismo de hoy en día, yo, digamos, tengo por lo menos 30 años muy conscientes del mover de la iglesia cristiana y me gusta mucho la historia y he tenido que leer mucho de la historia, sobre todo la historia de la iglesia en Guatemala. Puedo decir que por lo menos estoy consciente de cómo fue el actuar de la iglesia cristiana en los últimos 50 años en Guatemala. Si no es que un poquito más para atrás, así humildemente va, pero digamos he tenido que dar cátedra de eso, entonces estoy consciente de que estoy hablando. Y la realidad es que seguimos, muchos años después, discutiendo los mismos temas banales y superficiales de siempre, ¿sí? Lo mismo que se discutía cuando yo tenía 7, 6 años, se sigue discutiendo hoy. Y le seguimos dando vueltas al mismo tema. Y en redes, hoy porque las redes sociales son del diablo, no, porque las redes sociales nos permiten expresar nuestra forma de pensar, aunque ya casi nadie lo hace porque lo funan a uno. Pero las redes siguen plagadas y hay que añadirle a esto que tenemos un acceso a cristianos de otros países, inclusive de otros departamentos de Guatemala, siguen plagadas de una lucha entre el secularismo, paganismo y lo cristiano, ¿verdad? Siempre, siempre seguimos discutiendo la misma cuestión de si es pecado hacer esto o no es pecado hacer esto, ¿sí? Y eso es triste porque teniendo acceso a la mente de Dios y a su voluntad, es decir, a la palabra, simplemente no lo aprovechamos. Igual que los judíos hacían con la ley, ¿sí? Ellos preferían escuchar lo que el sacerdote dijera y se sometían a su criterio de si es la voluntad de Dios o no. La misma inmadurez y desconocimiento de la palabra existe hoy en día, lamentablemente. Y fruto de eso, muchos se dejan manipular y peor aún, muchos se disponen, se prestan a ser manipulados por la voluntad de un líder que simplemente les dice que hablan en nombre de Dios y ahí va la gente y les cree. Y hoy tenemos no solo sectas, tenemos megasectas, movimientos internacionales sectarios que dicen que son cristianos y que realmente en lugar de servir la voluntad de Dios, sirven la voluntad de uno o dos líderes abusivos. Esta manera de vivir el Evangelio construye una fe
sobre la arena, ¿verdad? Citando Mateo 7, si no estoy mal, o 6, que da creyentes que son movidos al primer viento que les cae, son movidos de acá para allá, porque no tienen fundamentos fuertes. Y que aún con años, y yo inclusive tristemente me he encontrado creyentes que con décadas de ser cristianos carecen de un criterio bíblico de qué agrada a Dios y de cuál es su voluntad. Y por ello seguimos perdidos en este dualismo de que hay cosas seculares y hay cosas que son cristianas, donde la vida cristiana se va a vivir los domingos en el templo o otro día, si bien nos va, que vamos al templo o que asistimos a un grupo a escuchar la palabra de Dios. Y el resto del tiempo se vive una vida secular, ¿verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que es independiente, perdón, de la fe. Un ejemplo claro de esto es la incapacidad de los cristianos de tener un criterio bíblico a la hora de acercarse a la política. ¿Sí? Los cristianos votan por su mentalidad, por sus ideologías, pero no votan, por ejemplo, con un criterio bíblico. ¿Sí? Eso, obviamente, porque estamos en un estudio maduro, no quiere decir votar por un tarado que diga que fue ex pastor o por un tonto que diga Dios bendiga a Guatemala y que en realidad era homosexual. Y ustedes saben a qué me refiero, sino lo que quiere decir, lo que realmente está diciendo es que tengamos un criterio bíblico y el criterio bíblico empieza con la justicia. Entonces, si nosotros vemos a alguien que está hablando y que Dios y que Dios y que Dios, pero sus actos no reflejan a esta altura del libro de Romanos, ustedes saben que esa persona no es salva porque sus obras no son coherentes. Entonces, esa inmadurez que los judíos tenían, que también se reflejó en la política por cómo se movían, lo podemos ver con ese ejemplo. A mí me encanta hablar de ese ejemplo de política, aparte que me gusta mucho la política y la geopolítica, pero ahí se ve realmente cómo los cristianos son tan ignorantes, tan dualistas en esto de secular y cristiano, eh, y que realmente estamos repitiendo los mismos errores que Pablo les está jalando a las orejas a sus hermanos creyentes de mucho tiempo. Los judíos de hoy, literalmente, somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esos judíos a los que se les debe de llamar la atención. No son esos judíos que nos caen mal porque bombardean países que creemos que son buenos. No está hablando de eso, ya lo hablamos en Efesios, ya dejamos claro que no es así. Lo que estamos hablando es de que en cuanto a la fe, nuestra posición es la misma que los judíos tenían. Nosotros tenemos todo el acceso a la palabra, los judíos tenían todo el acceso a la Torá y a todo el Antiguo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Por último, el último punto de la autojustificación de los judíos, perdón, de la autosuficiencia de los judíos es que se llegaron a considerar maestros. Acá está el versículo. Eh, yo espero que ya lo hayan leído, pero hay dos puntos sumamente importantes acá. Este aspecto del conocimiento y la verdad. Y, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Perdón. Este aspecto de conocimiento y de la verdad. Y considerarse maestros, guías de ciegos, etcétera, etcétera. Esos son los dos puntos que yo recuerdo haber resaltado, pero no están resaltados en la presentación. Así que ellos cerraron por considerarse maestros. Espero que me dé tiempo para que aprendan ustedes que no consideran que un partido de fútbol más importante que aprender de Dios. Ahí les queda a los que están en diferidos mi regaño. Hagamos un poco de historia. eh, Parte que fueran buenos, ¿no? Son pésimos. Pero bueno, eh, un poco de historia. En el judaísmo, exilio, surgió la sinagoga. Y esto es un asunto que yo sé que ustedes han leído mencionar. Yo se los estuve mandando, les estuve mandando ahí pequeños spoilers durante la semana, pero que sé que como cristianos no tenemos ni la más peregrina idea de que es una sinagoga, ¿verdad? Luego del exilio babilónico, el exilio babilónico es quizá solo para que sepamos un poco de historia fuera de, el exilio babilónico es el breakpoint, dirían los gringos. ¿Cómo se traduce eso, Vane? El breakpoint, punto de quiebre, ¿verdad? Pero el punto de quiebre, si se traduce así, de la fe judía
sí, de la fe del judaísmo es el exilio babilónico. No porque ellos hayan dispuesto que fuera el momento de entender, sino que Dios los chicoteó, los castigó, les quitó el iPad, les hizo de todo y no entendieron. Y es hasta el exilio que ellos entienden. Y ellos ya regresan con el perrito con la cola entre las patas. Ellos ya ahí entienden. Entonces los judíos, que ahora ya empezaron a ser judíos porque las otras 10 tribus se fueron con el Señor, eh, ahí empiezan a implementar varios cambios. Bueno, ya, paréntesis. Y en estos cambios surge la sinagoga. La sinagoga era un lugar, una mini iglesia que constaba con un sistema de educación que se expandió por todo el mundo conocido. ¿Cuál era el mundo conocido? Aquí tenemos un mapa de las sinagogas, está en el PDF. Sí, ahorita quizás están así, ¿verdad? Pero está en el PDF. De las sinagogas, y ahí en el mapita dice dónde hay evidencia arqueológica y todo. Los judíos post diáspora babilónica y helénica y de todo, porque les cayó de todo, ellos fundan sociedades judías, comunidades judías fuera del territorio de Judá y de Canaán. Y, y en esas comunidades, junto a lo que existía ya de la religión centralizada después de Esdras y todo, surge la sinagoga, ¿verdad? Que son lugares para reunirse el día sábado, estudiar la Torah, ¿verdad? Porque después de que nos cayeron los que nos cayeron y nos destruyeron, pues tuve que emigrar a España, tuve que emigrar a Galicia o a la Galia, ¿verdad? Francia, mi querido Jonathan, eh, Grecia, a toda África. De ahí surgen los judíos etíopes. Entonces ellos necesitaban estudiar su fe y no iban a ir al templo, a las fiestas, porque primero no había templo y segundo, cuando ya había, estaba lejísimos. Entonces las sinagogas surgen de esa necesidad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Verdad? Entonces, en estos lugares surge también lo que se denomina la Mishnah. Ahí está en su PDF, googleenlo, aprendan qué es la Mishnah. Pero es la Mishnah y no la ley, para que sepan un poco de cómo entender a Jesús en los evangelios. Es la Mishnah la que realmente trae conflicto entre los fariseos y el Señor Jesús. ¿Sí? Mateo 15, Mateo 23 también, Mateo 15, 9 al 14, ahí se los puse. Jesús les dice, es que ustedes hacen o agregan reglas humanas. Entonces, cuando uno lee eso, dice, Dios, pero la ley es tu ley, ¿verdad? Sobre todo los que se cambian a nombre judíos y dicen Yeshua, es tu ley, Señor. Dios no el Señor Jesucristo, bueno, Dios, no se está refiriendo a la Torah, se está refiriendo a la Mishnah, ¿verdad? Eh, y como en las sinagogas dice que enseñaban la ley, pero más era practicar la Mishnah, eh, era un centro de enseñanza que luego, a pesar de esta pelea fariseos, saduceos y Jesucristo, luego fue en las sinagogas, el pasaje que les envié hoy, si lo vieron ahí, el pasaje que les envié hoy, de Hechos, las sinagogas fue el lugar donde los judíos recién convertidos llegaron a enseñar que el Mesías ya había venido. ¿Sí? O sea, esto es para que entendamos un poco mejor cuando leamos la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se predicó primero el Evangelio? En las sinagogas. Cuando ellos huyen de la persecución en Jerusalén, van predicando sinagoga en sinagoga. No crean que se subían a un bus urbano y predicaban y arrepiéntanse. Esos son cuestiones de nuestro siglo. ¿Sí? Ellos iban a las sinagogas a enseñar. Y si ustedes leen tan solo el libro, de hecho, se van a dar cuenta de eso. Así que es en las sinagogas que estos grupos judaizantes, es decir, a estos judíos que Pablo está regañando acá, fue en las sinagogas donde estos judíos tuvieron conflicto con los gentiles. Ya sabemos ustedes, porque ustedes son de los fieles, por qué tuvieron un conflicto. A principio de la carta lo vimos, pero son estos mismos judíos que en las sinagogas tuvieron líos con Pablo. Hechos 14 al 20 y pico, ¿verdad?
Ahí ustedes pueden ver que a Pablo en las sinagogas lo sacaban aplaudiéndolo, ¿verdad? No, lo sacaban a patadas, apedreándolo y todo. ¿Por qué? Por el apego del judío a la ley. Ahorita vieron, o sea, hoy sí estamos bien estudio bíblico. Les estoy explicando qué es lo que está pasando alrededor de toda la historia y me emocioné y le di clic a esto y todavía no era hora. ¿Qué está pasando en la sinagoga? Entonces, por todo esto y que Pablo era un fariseo, es decir, Pablo podría hablar en las sinagogas porque él era un maestro. Él llegaba a la sinagoga así, así, y todo el mundo se calla porque está don Pablo, fariseo, hablando. Si solo para que entiendan por qué Pablo pudo ejercer su ministerio de una manera, entre comillas, fácil, pero digamos accesible a partir del judaísmo, ¿verdad? Entonces, Pablo no se equivoca al afirmar que la esencia misma de todo conocimiento y verdad, que es el otro punto del versículo, estaban en la ley. ¿Eso quiere decir que a partir de mañana vamos a guardar la ley? No, lo que quiere decir es que la ley anunciaba la era de la gracia. En la ley está escrita que iba a venir la gracia. Aunque, como dice Hebreos, se viera como una sombra, no se viera con claridad, ¿sí? Como una silueta, dice Hebreos, depende de la traducción que usemos. De la misma manera, desde Génesis se proclamaba la verdad de salvación futura, es decir, no había ley, en Génesis no había ley, desde ahí se proclama en Génesis 3:15, con lo que hemos denominado el protoevangelio, que ya se los he explicado, desde ahí ya se anuncia que el Señor va a venir. Es en el Antiguo Testamento que recuerden que ya en estas épocas la ley se le denominaba casi que a todo el Antiguo Testamento. Jesús todavía decía la ley y los profetas. Pero es en el Antiguo Testamento que se presenta la figura del Hijo del Hombre en el libro de Daniel. Es una figura escatológica que aún faltan cosas por cumplirse. Se presenta también en el Antiguo Testamento el siervo sufriente de Isaías 52-53, que no es más que el mero sabor ranchero colocho, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Así como la figura de aquel, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, de aquel que venía a proclamar el año del Señor. Isaías 61, ese hermoso pasaje que el Señor Jesús lee y dice, he venido a proclamar el año del Señor, ¿verdad? Libertad para los que están en cautiverio, justicia, etcétera. Es pasaje hermoso, ¿verdad? Es decir, el evangelio, si lo queremos poner en nuestras palabras, estaba anunciado en el Antiguo Testamento. El judío no lo entendió, pero estaba ahí. Ni siquiera Pablo, que era un erudito, lo entendió. Le tocó que tener su encuentro luminoso con el Señor. Lamentablemente, aquellos llamados a ser luz del mundo, es decir, los judíos bíblicos, jamás lograron serlo por sus prejuicios hacia todo aquel que no fuera, o hacia todo aquel que fuera no judío. La religión judía se volvió hermética, tenían un complejo de superioridad argentino. Decidían optar por enseñanzas de hombres que pervertían la verdad y un conocimiento que habían recibido puro, para vivir en una vida cómoda, cargada de religiosidad antipagana, antigentil. ¿Nos suena parecido? Sí, igual que los evangélicos hacemos hoy en día, agregándole a la fe nuestras preferencias, nuestras leyes. ¿Sí? No puede tomar porque es pecado, no puede bailar, no se puede tatuar, tiene que usar un velo, la falda hasta acá, no se depile, depílese, use barba, no la use, etcétera, etcétera, etcétera. No fume porque es templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Dejando atrás la verdad de la ley de Dios porque nos consideramos tan maestros que no la sabemos todas y discriminamos todo lo pagano. Dios me libre, Dios me guarde. Saludos a Zona 5. Siguiente punto, fuera ya de lo demás, la insuficiencia en la práctica. Que ese es el punto que venía anticipando, como les dije, espero que hayan leído, ¿verdad? Ese punto que venía anticipando, ¿verdad? Dice el versículo, leámoslo para tener un descanso. Mi equipo de producción, sí, el hombre, le das un poco de agua. No tengo equipo de producción, solo toda mi esposa y leo. En fin, tú que enseñas a otros,
¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Dan canela fina estos hermanos. ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? Este es un pasaje que es dificilísimo de traducir, o sea, nadie sabe qué significa, pero parece que tiene que ver que los judíos destruían los templos paganos y agarraban los ídolos y los vendían. Tú que te jactas de la ley, cuando se supone que no los podían ni tocar, ¿verdad? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, ¿sí? Ya vino producción. Último y no menos importante, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Wow, diría el hermano de República Dominicana. ¡Wow! Hemos aprendido ya que las obras no dan salvación. Solamente la fe justificará al ser humano caído. Pero el argumento paulino, que ya aprendimos la semana pasada que no pelea con el de Santiago, define claramente que no puede haber salvación y vida eterna en aquel que tiene una fe muerta en sus obras. No es salvo, ¿sí? Dejemos de idealizarlos, de justificarlos. No es salvo, ¿verdad? Solo porque dice todos los días, es que Diosito, es que el colocho, no es salvo si sus obras no están acorde. El judío que se jactaba de su conocimiento se condenó a sí mismo por practicar los pecados que en su discurso condenaba. Ya está, me eché el agua. La lección no es compleja, o sea, no está difícil entender que si predicas algo que vos mismo practicas estás mal. Eso no es difícil, pero sí es incómodo para el ser humano, porque de nada sirve el prestigio religioso, la unción, lo que ustedes quieran, pero que es simplemente teórico, no sirve, ¿sí? El judío deshonró a Dios porque conociendo la ley no la practicaba, ¿sí? Y acá les pongo en el PDF, me auto-spoileé. Les pongo ver, leer, estudiar y asimilar Mateo 23. Vayan y estudien Mateo 23. El creyente debe ver este asunto histórico como una gran advertencia, mis queridos judíos. Mis queridos hermanos, tenemos que ver este asunto histórico como una gran advertencia. Todo lo que vimos de historia es para que aprendamos que esto nos advierte. No se puede vivir una fe de carácter intelectualista, como muchos teólogos hacen, ¿sí? Una fe que se conforme en tan solo conocer el Evangelio, saberse el Evangelio en griego, recitar todo el Evangelio en la Valera 60, en la NBI, en la TLA y en hebreo, en arameo, en griego koiné. De nada sirve una fe intelectual que se jacta de su conocimiento, pero no vive ese conocimiento. Comentario nolesco, valdría más ni siquiera saberlo, ¿verdad? Pero bueno, este conocimiento que no llega a evidenciarse en la práctica no está distante de nuestra religión cristiana del siglo XXI. Cada vez que tenemos más conocimientos, que tenemos más títulos, más autoridad espiritual, las dos cosas entre comillas, determinamos que es pecado y no a nivel cultural. Nos preguntan a los evangélicos, el presidente llama a un pseudopastor y le dice, esto está bien, esto está mal. Enseñamos en los púlpitos, asesoramos a políticos, asesoramos a líderes, damos coaching de valores en las empresas, por supuesto cobrando. Hacemos marchas para que se hagan leyes y se promuevan los valores familiares, se haga el día de la oración, etcétera, etcétera. Cada vez que nos llenamos más de eso y nos vanagloriamos por dónde estudiamos, por qué condecoraciones tenemos, cada vez que hacemos todo eso y dejamos atrás que se vea en la práctica, estamos cometiendo el mismo error de ser insuficientes en la práctica. Y eso, en palabras normales, se traduce en el mal testimonio, ¿verdad? Que es una expresión
que se ha utilizado erróneamente, ¿verdad? Em, Más se usa para decirle a alguien que hace cosas que no nos gustan o que nos cae mal, ¿verdad? Que está haciendo algo, pero que ni siquiera está mal. Pero el conocimiento, que es lo que va a juzgar a los judíos y que nos va a juzgar a nosotros si seguimos como estamos, y el mal testimonio. Es esta la relación que está escribiendo Pablo aquí. Y dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Acá Pablo está citando Isaías 52:5, ahí se lo puse en el PDF. La fe judía erró en su vanagloria, en su hermetismo y en su discriminación. Tanto así que al tener a Jesucristo hombre en la tierra, lo rechazaron, lo contrariaron hasta llegar a crucificarle. Diría Pablo, esto hablando en términos humanos, obviamente. El celo del religioso judío era en muchos sentidos fanatismo religioso, que no correspondía a amar la justicia, a querer obedecer la ley de Dios, sino simplemente fanatismo religioso y fanatismo nacionalista, ¿verdad? Y ya lo he dicho y lo repito, lo dije al principio, esto Pablo no lo dice para que se desprecie al judío o se odie al judaísmo, sino para que sea un llamado de advertencia a todos los creyentes a no imitar esas actitudes y prácticas porque lo más seguro es que vamos a parar haciendo lo mismo. Para esto, para no llegar a esto, tenemos que tener un pensamiento crítico de nuestra religión y preguntarnos si, ¿quién es la pregunta? ¿Está nuestro actuar como iglesia bien visto en la sociedad? ¿Sí? Si quieren animarse a contestar, pueden hacerlo. Pero ¿está la iglesia evangélica bien vista en la sociedad? ¿Es un testimonio beneficioso al evangelio todo aquello en lo que ocupamos tiempo? Sí, me recuerdo mucho de una amiga, em, amiga de Celeste que le dice: "Vos, hay un gran tráfico y qué caos acá, y no sé qué, va a haber un concierto de esos no sé qué", y le dijo el nombre, ¿va? Y entonces digo yo, bueno, el concierto sirvió para un mal testimonio entre los no creyentes. Los evangélicos felices, ¿verdad? Que ahí les tocaran sus canciones todas idénticas con trompetitas. Pero, ¿edifica? ¿Sí? Por ahí tal vez exageremos un poco, pero por ahí nuestra amiga solo quería llegar a su casa y era un caos, pero por ahí alguien tenía una emergencia, un parto o algo, y nosotros felices, tapando, porque somos unos desorganizados y unos sucios, ¿verdad? Cada vez que haces un concierto, tapando y el bebé le toca nacer en el carro. Entonces, me imagino que cuando nazca el bebé, la señora va a decir: "Ay, Dios bendiga estos conciertos, qué bendición son, ¿verdad? Que aquí, en estas condiciones, tuvo que nacer mi hijo". Por poner un ejemplo X, ¿verdad? Vayamos más profundo. ¿Cómo ve el mundo los megatemplos? ¿Qué dicen? Gracias por estar contestando, sí lo estoy leyendo. ¿Qué dice la gente de nuestros megatemplos? Pasan por allá por carretera de Salvador y dicen: "Ah, la gran, de verdad que Dios es grande usted". Yo mismo todos los domingos al regresar de la iglesia donde estoy, bendigo a mis hermanos de acá de la Roosevelt por el tráfico que me hacen, ¿verdad? Y soy creyente, ¿verdad? Pero no todo gira en torno al tráfico, ¿no? Sí me refiero que son cuestiones que pasan, ¿verdad? Pero vayamos todavía más profundo. Exacto. Floria dice que lo ven mal porque con todo ese dinero se pueden hacer otras cosas, ¿no? Vamos más profundo. Piensa el mundo que estamos siendo luz en la oscuridad cuando organizamos nuestras actividades. Todavía más profundo.
¿Puede conocer la ley de Dios el mundo en las cosas que hacemos los cristianos? ¿Puede realmente un no creyente llegar y conocer la ley de Dios cuando va a un culto de nosotros? ¿O llega a ver payasadas? ¿O llega a ver que estamos viendo una película de Disney y que vamos a una prédica alrededor de eso? Ya a ver que es una reunión de 30, 20 a 35 años y vamos a hablar de irse a hacer examen de la próstata. O sea, ¿qué testimonio estamos siendo? ¿Sí? No, que hay actividades sociales dentro de la iglesia. Está bien, está bien, pueden haber actividades sociales. O como el testimonio de estos 10 pastores que ven acá. Realmente me vi muy, muy tentado a ponerlos de guate, porque soy cínico y sarcástico, pero puse, estos son los 10 pastores más famosos de África, y pueden ver los carros que tienen, ¿verdad? Y ustedes saben que ahí estaría el barbudo, el yuju y todos ellos, ustedes saben, pero todo para que no nos distrajeran. Eh, ahí se los mando después al grupo de WhatsApp, porque solo nosotros entendamos, todos los que no se conectaron están viendo el partido. Ojalá que esté perdiendo Guate. Em, pero esto no quiere decirlo, el mal testimonio, que nos ocupemos de caerle bien al mundo, porque tampoco se trata de eso. Y que caigamos en el discurso que no se opone al pecado, como ya pasa en el primer mundo, ¿verdad? En los países pistudos. Y en nuestro contexto, que ya pasa con un evangelio light permisivo, ¿verdad? Una red flag de ese tipo de iglesias, ven tal cual eres, ¿verdad? Perdón que hay un para acá que tiene van a iglesias que tienen eso en su escaparate, no lo digo por ustedes, pero sí, ¿verdad? O sea, ven tal cual eres. Eso ya te está diciendo, men, tú ya eres bueno, solo ven y necesitas ir a la iglesia y ya estamos. No, eso es ser permisivo, ser incoherente, ¿sí? No se trata de eso, porque obviamente siempre va a haber sectores de poder que responden a una mentalidad pecaminosa que se nos van a oponer y nos van a llamar de todo tipo de insultos, fóbicos y todas esas estupideces que dicen. Pero no se trata de eso, se trata del ejemplo al que Pablo, perdón, nos lleva, donde la práctica religiosa está cargada de fallas éticas y morales, que en lugar de corregir, en las iglesias acostumbramos a encubrir y minimizar. Y ahí sí no quiero dar ejemplos, pero sí, me refiero hasta a ese tipo de cosas de carácter relacional física. Nuestro gran conocimiento de Dios nos puede llegar a condenar de la misma manera que condenó al judío del siglo primero. Pues por causa de ustedes, no se olviden ese versículo, por causa de ustedes, díganse ahí ustedes, por causa tuya, Nolo, se blasfema en nombre de Dios. ¿Sí? Puede ser capaz, puede que no. ¿Cuántos amigos? Y con esta nos despedimos, diría Chente. Wow, casi me eché. Ah, no, sí, ya voy para la hora. ¿Cuántos amigos tenemos que nos dicen que jamás volverían o irían a una iglesia a causa de los despilfarros económicos y marufias legales que se conocen que hace el apóstol fulanito, que se le conoció al profeta menganito o que se saben del coach cristiano sutanito, ¿verdad? O peor aún, ¿cuántos pastores discriminan con burlas? Y voy a usar esto porque, digamos, es pop, pero ¿cuántos pastores discriminan con burlas a los que se identifican como LGTBQ, ridiculizándolos desde los púlpitos, mientras ocultan la promiscuidad sexual propia o de sus hijos o de sus familiares cercanos? ¿Cuánto se predica en contra del robo
en torno al diezmo y a las ofrendas, que es una falsa enseñanza, no deberíamos ni de diezmar, pero ese tema todavía no lo vamos a tratar. ¿Cuánto se critica es que Malaquías y me está robando y no robe? Mientras al mismo tiempo se lava dinero del narcotráfico, del crimen organizado y otras cuestiones en los templos. Es lo que hacemos en los templos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, nuestras posturas sociales, nuestras posturas políticas y en la vida cotidiana, un motivo para que se blasfeme de Dios. ¿O son nuestros actos de piedad, compasión, misericordia, amor y proclamación del verdadero evangelio? Esa es la cuestión que condena a los judíos y que por ende nos condena a nosotros, como el Israel bíblico que somos. Ya lo va a tratar Pablo en Romanos 13. Porque conocemos del Señor. La condenación de aquel que tiene conocimiento de Dios, nosotros conocemos, viene por la falta de integridad en su vida. La letra sin obras está muerta. Los libros, los devocionales, los congresos, los años de servicio son basura. Lo repito, son basura. Los pastorados, los ministerios, las profecías, las unciones, los milagros. Todo eso es basura si nuestro diario vivir se vuelve material para que blasfemen el nombre de Dios. Por eso es que tengo la soltura de hablar de Zona 5 y fulanito y menganito, porque sus actuares blasfeman el nombre de Dios y están equivocados, aunque sus estudios bíblicos, en lugar de ser 40, 45, como somos nosotros, sean miles, son falsos profetas, porque estos estudios de la palabra nos aseguran que están mal. Pero ese es un problema de ellos. Nosotros, y ya lo sabemos, creo que aquí todos estamos en la misma, pero nosotros tenemos que ocuparnos de aún en lo pequeño que somos, en lo micro, ¿verdad? No somos macro, no caer en el mismo error y que no caigamos en la misma condenación porque nuestros actos hagan que se blasfeme el nombre de Dios. Amén. Gracias a los que están en diferido, gracias a los que están acá. Hoy sí, a los que estamos acá y los que están diferido, perdón, también a los dos. En el PDF hay mucha información, está el mapa, está todo eso. Voy a procurar que sea así de ahora en adelante, tener muchas más citas bíblicas y todo, en la medida de lo posible. Si fuera un buen teólogo lo haría fácil, pero me cuesta un poquito. Pero para que tengan ese recurso, para que vayan, para que lean, para que digan, para que Nolito no había entendido esto, sí lo entendí, o qué onda, esto nada que ver, y que fomentemos el estudio, así como de estar poniendo citas auxiliares en el grupo de WhatsApp. Voy a tratar de mejorar en eso. Bendiciones a todos, voy a parar la grabación y al mismo tiempo nos despedimos. Gracias por haber estado aquí, pueden ir a ver su partido. Son bromas. Bendiciones.